I bet you didn't know how the FBI was created. Al comenzar el siglo XX, Estados Unidos estaba cambiando. Grandes ciudades crecían hacia el cielo. Las fábricas producían maravillas nuevas. El país se hacía más grande, más rico, más fuerte. Pero con este progreso, llegaron nuevas sombras. El crimen crecía en las ciudades llenas de gente. La corrupción se extendía como una plaga por los lugares de poder. El gran tamaño del país, su avance sin parar hacia el oeste, creó un lugar donde el desorden podía reinar. Las viejas formas de mantener el orden ya no alcanzaban. La enormidad de la tierra parecía burlarse de los esfuerzos de la policía local. Muchas veces, no podían con los nuevos criminales, que eran más listos. Nuevas ideas también trajeron problemas al país. El anarquismo, la idea de un mundo sin gobierno, ganó seguidores. Algunos de ellos usaron la violencia. Pensaban que matar gente importante era una forma de cambiar las cosas. En 1901, este miedo se hizo realidad de una forma terrible. El presidente William McKinley fue baleado por un anarquista, Leon Czolgosz. Murió días después. El país quedó en shock. Una gran sensación de miedo e inseguridad se sintió en todo el país. Quedó claro que los peligros ya no eran solo locales. Podían atacar el corazón mismo del gobierno. Esto hizo ver algo importante. Estados Unidos necesitaba una defensa más fuerte y organizada contra estos peligros. Luego llegó el carro, el modelo T de Henry Ford, que salió en 1908, puso al país sobre ruedas. Era un símbolo de libertad y progreso, pero los criminales también vieron lo útil que podía ser. Podían cometer un crimen en un lugar y escapar rápido, cruzando las fronteras de los estados fácilmente. La policía local se encontró con problemas. Su poder muchas veces terminaba en la frontera del condado o del estado. El carro se convirtió en el vehículo de escape, una herramienta que hacía más fácil huir y más difícil perseguir. Este avance de la tecnología, aunque fue celebrado, sin querer hizo más difícil mantener la ley y el orden en una sociedad que cambiaba muy rápido. Las policías federales que existían no eran suficientes. El servicio secreto, que era parte del Departamento del Tesoro, se ocupaba más que todo de los billetes falsos y de proteger al presidente. Otras agencias tenían trabajos muy específicos y limitados. No había un grupo federal fuerte y único que investigara los muchos crímenes que cruzaban las fronteras de los estados o que amenazaban la seguridad del país. Tener tantos grupos separados no estaba funcionando. Los rumores que pedían una nueva policía federal de investigación se hacían más fuertes. Todo se estaba preparando con cuidado para un gran cambio en cómo Estados Unidos lucharía contra el crimen en todo el país. Un cambio que nació de la necesidad y del deseo de más seguridad. Una persona muy importante apareció en este momento clave. Su nombre era Charles J. Bonaparte. Él era el fiscal general de los Estados Unidos. Bonaparte, que era sobrino nieto del emperador francés Napoleón, era un hombre de acción. Él vio cómo crecía el desorden. Entendió la necesidad urgente de una fuerza federal para investigar los crímenes contra el país. Creía que el Departamento de Justicia necesitaba sus propios investigadores. No estaba contento con depender de otros departamentos para conseguir hombres que hicieran este trabajo tan importante. Sentía mucho esta responsabilidad. Ya no era tiempo de dudar. Había llegado el momento de actuar con decisión. Una ley un poco rara en 1908, sin querer, empujó a Bonaparte a actuar. El Congreso aprobó una ley llamada Sundry Civil Service Bill. Esta ley tenía una parte. Limitaba a los agentes del servicio secreto. Ya no podían ser enviados a trabajar fuera del Departamento del Tesoro. Esto empezó a valer desde el 1 de julio de 1908. Esta decisión creó un problema inmediato para el Departamento de Justicia. Muchas veces había pedido prestados agentes del servicio secreto para sus propias investigaciones. De repente, ya no podían contar con ellos. Bonaparte se encontró con un vacío, pero también vio una oportunidad. Él crearía su propia fuerza desde cero, dedicada solo al Departamento de Justicia. El 26 de julio de 1908, el fiscal general Bonaparte actuó. Ordenó crear un grupo pequeño y especial de agentes. Esta nueva fuerza era pequeña al principio. Tenía unos 23 investigadores que venían de otros trabajos. También contrató a 8 hombres más. Algunos habían trabajado antes en el Departamento del Tesoro. Estos agentes debían reportarle al examinador jefe del departamento, Stanley W. Finch.
No hubo un gran anuncio, ni fiestas públicas. Fue un comienzo silencioso, casi sin que nadie se diera cuenta. Pero este pequeño paso fue el verdadero comienzo de lo que se convertiría en una de las policías más poderosas del mundo. La nueva organización necesitaba un nombre oficial. El 16 de marzo de 1909, George W. Wickersham, el que siguió a Bonaparte como fiscal general, le dio uno. Se llamó oficialmente Buró de Investigación, o BOI. El nombre era simple, directo, mostraba su trabajo principal, investigar. La primera piedra ya estaba puesta y firme. Este nuevo buró, nacido de la necesidad y de una buena idea, pronto comenzaría a abrirse su propio camino en la difícil historia de la justicia americana. El escudo se estaba creando, pieza por pieza, para proteger a un país que luchaba con los problemas de un nuevo siglo. En sus primeros años, el Buró de Investigación enfrentó muchos problemas difíciles. Sus agentes, aunque eran pocos, tenían que ocuparse de muchos tipos de crímenes federales. Investigaban crímenes de cuello blanco, como estafas con tierras, y cuando las empresas grandes rompían las reglas para controlar los negocios. También investigaban cuando no se respetaban los derechos de la gente, especialmente casos de peonaje, que era como un trabajo forzado que todavía existía en algunas partes del sur, y siempre la sombra de la seguridad nacional estaba presente. Las actividades de los anarquistas seguían siendo una preocupación. La traición y otros peligros contra el gobierno fueron parte de su trabajo desde el principio, mostrando lo mucho que tenían que hacer. En 1910, el trabajo del buró se hizo mucho más grande. El Congreso aprobó la Ley de Trata de Blancas, más conocida como la Ley Mann. Esta ley hizo que fuera un crimen federal llevar mujeres de un estado a otro para cosas malas. Aunque era para luchar contra la prostitución forzada, la ley se usó de muchas maneras. Aumentó muchísimo el trabajo del BOI. También dejó claro el papel del buró en luchar contra los crímenes que pasaban de un estado a otro. Esto fue algo muy importante. Significaba que los criminales ya no podían cruzar la frontera de un estado para escapar de la ley federal por algunos crímenes. Esto hizo más fuerte la ley federal. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial en Europa y Estados Unidos entró en 1917, el BOI tuvo trabajos nuevos y muy importantes. El país estaba en pie de guerra. El buró se encargó de luchar contra los espías, buscaba espías y saboteadores alemanes, hacía cumplir las leyes de espionaje y sabotaje. Los agentes también vigilaban a los extranjeros de países enemigos, gente de naciones en guerra con Estados Unidos. La gente que trabajaba en el buró aumentó mucho en este tiempo. Sus agentes trabajaron sin descanso para proteger al país de peligros de afuera y de adentro. Sus tareas crecieron en medio de la guerra mundial. Cuando la guerra terminó, un nuevo miedo agarró a Estados Unidos: el temor rojo. La revolución bolchevique en Rusia hizo que la gente se preocupara de que el comunismo y las ideas radicales llegaran a Estados Unidos. El fiscal general A. Mitchell Palmer autorizó al BOI a investigar estos peligros que se sentían. Esto llevó a las polémicas Redadas Palmer en 1919 y 1920. Miles de personas fueron arrestadas, muchas veces sin respetar sus derechos. Algunos pensaron que esto era necesario para proteger al país, pero muchos otros criticaron las redadas por violar gravemente los derechos de la gente. El joven buró aprendió lecciones difíciles sobre el poder y la responsabilidad durante este tiempo de problemas. El Buró de Investigación en sus primeros 15 años no era perfecto, sufría por culpa de los favores políticos. A veces los trabajos se daban por contactos y no por ser bueno en el trabajo. El entrenamiento para los agentes no era siempre igual, muchas veces era desorganizado. Problemas de cómo se manejaba la organización la afectaban. Le faltaba la disciplina fuerte y la seriedad que necesitaba una policía de primera. Entonces, un abogado joven y con muchas ganas, llamado J. Edgar Hoover, entró al Departamento de Justicia. Su llegada sería un momento clave, una verdadera revolución en la historia y en cómo trabajaba el buró. El 10 de mayo de 1924, J. Edgar Hoover
Con solo 29 años, fue nombrado director interino del Buró de Investigación. El fiscal general Harlan Fiske Stone le dio una orden clara: limpiar el buró. Hoover aprovechó la oportunidad con su energía de siempre. Estaba decidido a convertir al BOI en una fuerza contra el crimen muy eficiente, que no se corrompiera y que usara la ciencia. Enseguida empezó a hacer cambios grandes. Insistió en que los nuevos agentes tuvieran más estudios. Despidió a los que pensaba que no servían o que estaban ahí por política. Exigió que se siguieran las reglas y los pasos con mucho cuidado. Uno de los cambios más importantes de Hoover al principio fue crear una división de identificación el 1 de julio de 1924. Esta nueva división empezó a juntar los registros de huellas digitales de muchas policías y cárceles de todo el país. En ese tiempo, tomar huellas digitales era una ciencia bastante nueva, pero Hoover vio lo mucho que podía ayudar. Él imaginó un gran lugar central con todas las huellas digitales que se pudiera usar para identificar criminales y conectarlos con los lugares de los crímenes. Este fue un paso muy nuevo hacia una policía moderna y científica, creando una herramienta poderosa para los investigadores de todo el país. El entrenamiento para los agentes especiales también cambió muchísimo con Hoover al mando. El 1 de enero de 1928, el BOI empezó su primer curso de entrenamiento formal para los nuevos. Los agentes ya no salían a trabajar con poca preparación. Ahora recibían clases estrictas sobre cómo investigar, usar armas de fuego y sobre la ley federal. Hoover quería que sus agentes fueran los mejores, los más listos, los más disciplinados. Estaba creando una nueva imagen para el buró, una imagen de gente capaz y honesta. La época del agente federal muy entrenado y profesional estaba naciendo gracias al empuje sin descanso de Hoover. Sección 5. Hombres G a la casa. Enfrentando gánsteres y espías. Los años 30 llegaron con el rugido de las metralletas Thompson. Era la época de la Gran Depresión, y con ella llegó una ola de bandidos muy conocidos. Ladrones de bancos como John Dillinger, Pretty Boy Floyd y Babyface Nelson se hicieron famosos en todas partes. Secuestradores y gánsteres sembraban el miedo en el corazón de Estados Unidos. La gente, cansada de los problemas económicos, estaba a la vez aterrada y fascinada por estos criminales llamativos que parecían hacer lo que querían sin castigo. Las policías locales, muchas veces con poco dinero y limitadas por las fronteras de los estados, sufrían para enfrentar a esta nueva clase de criminales muy móviles y violentos. Para responder a esta ola de crímenes, el Congreso empezó a aprobar varias leyes federales nuevas. Estas leyes hicieron mucho más grande el poder del buró. Algo muy importante, el 18 de junio de 1934, a los agentes especiales se les dio el poder de arrestar y se les autorizó a llevar armas de fuego. Antes de esto, los agentes muchas veces tenían que depender de la policía local para atrapar a los sospechosos. Este cambio les dio las herramientas que necesitaban para enfrentar a los criminales peligrosos directamente. Fue en este tiempo que se hizo popular el término hombres G, que es corto para hombres del gobierno. Dicen que lo inventó el gángster George Machine Gun Kelly cuando lo atraparon los agentes del buró. Un cambio simbólico e importante ocurrió el 1 de julio de 1935. El Buró de Investigación de los Estados Unidos, que por un tiempo corto, en 1932, se llamó US BOI, recibió oficialmente el nombre de Buró Federal de Investigación, el FBI. Este nuevo nombre mostraba su papel más importante en el país y su creciente prestigio. Bajo la dirección cuidadosa de J. Edgar Hoover, el FBI estaba creando una imagen de una fuerza de élite que no se corrompía. Era una agencia dedicada a llevar a los criminales más peligrosos ante la justicia. El cambio de nombre afirmó su identidad como la principal organización policial federal del país. La persecución sin descanso y la caída final de John Dillinger se convirtieron en un momento clave para el joven FBI. Dillinger, conocido como el enemigo público número 1, había avergonzado a la policía con una serie de robos de bancos y escapes de la cárcel muy audaces.
El 22 de julio de 1934, agentes del FBI, siguiendo una pista, enfrentaron a Dillinger afuera del Teatro Biograph en Chicago. Le dispararon y murió. La noticia causó gran conmoción en el país. Fue una gran victoria en la guerra contra el crimen, aumentó muchísimo la reputación del FBI y la imagen pública de J. Edgar Hoover, mostrando que el buró era efectivo incluso contra los criminales más famosos. Sección 6. El caso Lindbergh, un país lleno de miedo. En la noche fría y con mucho viento del 1 de marzo de 1932, ocurrió un crimen que llenó de horror a Estados Unidos y al mundo. Charles Augustus Lindbergh Jr., el hijo de 20 meses del famoso aviador Charles Lindbergh y su esposa Anne Morrow Lindbergh, fue secuestrado de su cuarto. Se lo llevaron de la casa apartada de su familia en Hopewell, Nueva Jersey. Lindbergh era un héroe americano, el primer hombre que voló solo cruzando el Atlántico. El secuestro de su hijo se sintió como un ataque al país mismo. Una ola de dolor y rabia recorrió el país como nunca antes se había visto. El país pedía que se actuara rápido. El crimen mostró las grandes fallas de la policía para enfrentar los secuestros que cruzaban estados. En respuesta, el Congreso aprobó rápidamente la Ley Federal de Secuestro, muchas veces llamada la Ley Lindbergh, el 22 de junio de 1932. Esta ley tan importante hizo que el secuestro fuera un crimen federal, especialmente si la víctima era llevada a otro estado o si se pedía rescate por correo de Estados Unidos. Esto le dio al Buró de Investigación el poder claro para entrar en el caso. Todos los recursos del gobierno federal ahora podían usarse en la búsqueda desesperada del niño y sus secuestradores. El FBI, bajo la dirección personal de J. Edgar Hoover, empezó una de las investigaciones más grandes de su historia. Los agentes siguieron con mucho cuidado cada pista, por pequeña que fuera. Usaron la experiencia cada vez mayor del buró en descubrir crímenes con la ciencia. Expertos en escritura analizaron las notas de rescate. Especialistas en madera examinaron la escalera tosca que dejaron en el lugar del crimen. Los números de serie de los billetes de oro usados para pagar el rescate se siguieron con mucho esfuerzo. Fue un trabajo enorme, que mezcló el trabajo de detective de antes con las técnicas forenses más nuevas. Todo esto con la gente muy pendiente y mucha presión para tener resultados. Después de más de 2 años de investigar sin parar, hubo un avance. Un billete marcado del rescate apareció en Nueva York, llevando a los agentes hasta un carpintero inmigrante alemán llamado Bruno Richard Hauptmann. Al registrar su casa, encontraron más dinero del rescate y otras pruebas que lo culpaban. Hauptmann fue arrestado, juzgado y condenado por el secuestro y asesinato del bebé Lindbergh. Aunque el niño fue encontrado muerto trágicamente semanas después del secuestro, el caso mostró cómo el FBI estaba mejorando. Mostró el poder de investigar de forma ordenada y la importancia de que el gobierno federal interviniera en crímenes terribles que cruzaban las fronteras de los estados. Sección 7. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, espionaje y sabotaje. Mientras las nubes de tormenta de la Segunda Guerra Mundial se juntaban sobre Europa y Asia, el FBI se preparaba para peligros nuevos y graves en casa. El espionaje y el sabotaje se volvieron las preocupaciones más grandes. J. Edgar Hoover entendía que los agentes enemigos intentarían meterse en Estados Unidos, robar secretos importantes y dañar el esfuerzo de guerra del país. En junio de 1940, incluso antes de que Estados Unidos entrara oficialmente en la guerra, el FBI creó una división secreta llamada Servicio Especial de Inteligencia, SIC. Su trabajo era conseguir información sobre las actividades del eje en todo el hemisferio occidental, trabajando en secreto para proteger los intereses americanos. Una prueba muy fuerte de la capacidad del FBI para luchar contra el espionaje llegó en junio de 1942. 8 saboteadores alemanes, entrenados en explosivos y demolición, llegaron en secreto desde submarinos a las costas de Long Island, Nueva York y Florida.
Su misión era causar grandes daños a las industrias, plantas de energía y sistemas de transporte americanos. Pero sus planes complicados se vinieron abajo rápidamente. Uno de los saboteadores se arrepintió y se entregó al FBI. En 2 semanas, los 8 fueron atrapados por agentes del Buró. Fue un éxito increíble, un mensaje claro de que Estados Unidos estaba atento a los peligros internos. El final de la Segunda Guerra Mundial no terminó con los problemas entre países. En vez de eso, comenzó la época de la Guerra Fría, una larga lucha de ideas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El peligro del espionaje soviético se convirtió en algo muy importante para el FBI. Los agentes trabajaron sin descanso para encontrar y detener a los espías soviéticos que trabajaban dentro de Estados Unidos. Un programa súper secreto de inteligencia de señales, llamado Venona, fue muy valioso. Al descifrar mensajes soviéticos en clave, Venona ayudó al FBI a descubrir grandes redes de espías soviéticos y a identificar a muchas personas que pasaban información secreta a Moscú. Uno de los casos de espionaje más sonados de la Guerra Fría fue el de Julius y Ethel Rosenberg. En 1951, los Rosenberg fueron condenados por conspirar para cometer espionaje. Fueron acusados de pasar secretos muy importantes sobre la bomba atómica a la Unión Soviética durante y después de la Segunda Guerra Mundial. El caso fue muy polémico y causó discusiones en todo el mundo. Pero la investigación del FBI, ayudada por pruebas de Venona y confesiones de otros espías, llevó a que los condenaran y finalmente los ejecutaran. El caso Rosenberg mostró claramente lo mucho que estaba en juego en la Guerra Fría, y el papel tan importante del FBI en proteger los secretos de seguridad nacional. Sección 8. Derechos civiles y problemas. Un buró bajo la lupa. Los años 60 fueron una década de grandes cambios sociales y problemas en Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles tomó fuerza, luchando contra siglos de separación y discriminación por raza. Esta lucha por la igualdad muchas veces encontró resistencia violenta, especialmente en los estados del sur. El FBI se encontró en medio de todos estos problemas. Sus agentes tenían que investigar cuando se violaban las leyes federales de derechos civiles, muchas veces en lugares hostiles donde las autoridades locales no ayudaban o incluso participaban en la violencia. Esto puso al buró en una posición difícil y a veces polémica. Un caso clave que mostró el papel del FBI en la era de los derechos civiles fue la investigación de Mississippi en llamas, conocida oficialmente como Milburn. En junio de 1964, 3 jóvenes trabajadores por los derechos civiles, James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner, desaparecieron en el condado de Neshoba, Mississippi. Habían estado trabajando para inscribir a votantes afroamericanos. El FBI empezó una investigación enorme. Después de una búsqueda muy difícil, encontraron sus cuerpos enterrados en una presa de tierra. La investigación del FBI finalmente llevó al arresto y condena de 7 hombres, incluyendo policías locales, por violar los derechos civiles federales en relación con los asesinatos. El asesinato del Dr. Martin Luther King Jr., el 4 de abril de 1968, en Memphis, Tennessee, causó una gran tristeza y rabia en todo el país y el mundo. El Dr. King era el líder más importante del movimiento por los derechos civiles, una voz poderosa que pedía cambios sin violencia. El FBI enseguida empezó una búsqueda enorme para encontrar a su asesino. La investigación, llamada Murking, fue una de las más grandes en la historia del buró. Después de una búsqueda internacional, James Earl Ray fue atrapado en Londres, Inglaterra, 2 meses después. Se declaró culpable del asesinato y lo condenaron a muchos años de cárcel. Sin embargo, el largo tiempo de J. Edgar Hoover como director, que duró casi 50 años, también recibió muchas críticas, especialmente por lo que hizo el FBI en este tiempo. Había mucha preocupación por los grandes programas de vigilancia del buró, que muchas veces espiaban a gente que no estaba de acuerdo con el gobierno, activistas contra la guerra,
y líderes de derechos civiles, incluyendo al mismo Dr. King. Acusaciones de pasarse de la raya, abusar del poder e intentar dañar protestas justas mancharon parte del trabajo del FBI. El buró, aunque resolvía casos muy importantes, también enfrentó preguntas difíciles sobre sus métodos, a quienes vigilaba y si respetaba los derechos de la Constitución. Sección 9. El FBI moderno. Enfrentando nuevos peligros en un nuevo siglo. Los años después de la muerte de J. Edgar Hoover en 1972 trajeron nuevos líderes y nuevos retos para el Buró Federal de Investigación. El mundo estaba cambiando muy rápido. El crimen organizado entre países, las estafas de dinero muy complicadas y el aumento del terrorismo internacional pedían nuevas formas de actuar y nuevas habilidades. El FBI tuvo que cambiar, volverse más moderno con la tecnología y crear lazos más fuertes con las policías de casa y de otros países. El buró empezó un camino de cambio constante, tratando de estar siempre un paso adelante de los que querían dañar al país o a su gente con crímenes cada vez más complicados. Los terribles ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 marcaron un antes y un después muy grande para el FBI y para Estados Unidos. Los ataques coordinados contra el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C., cobraron casi 3.000 vidas. Después de eso, el FBI empezó Pent Bomb, su investigación más grande de la historia. El trabajo principal del buró cambió muchísimo. Evitar futuros ataques terroristas se convirtió en su prioridad número 1. Se cambiaron muchísimos recursos del lugar. Se crearon nuevas divisiones contra el terrorismo y se mejoró mucho la capacidad de conseguir información para enfrentar este nuevo y grave peligro. En los años después del 11 de septiembre, el FBI ha enfrentado muchos planes terroristas y ha respondido a ataques trágicos en tierra americana. Uno de esos eventos fue el atentado en la Maratón de Boston el 15 de abril de 2013. 2 bombas explotaron cerca de la meta de la carrera, matando a 3 personas e hiriendo a cientos más. El FBI, trabajando de cerca con la policía estatal y local, empezó una investigación muy fuerte. Usando videos de vigilancia y pruebas forenses, los agentes identificaron rápido a los 2 hermanos responsables. Siguió una búsqueda dramática, que terminó con la muerte de un sospechoso y la captura del otro. El caso mostró la rápida capacidad de respuesta del FBI. Hoy, el Buró Federal de Investigación es una agencia con muchas caras, que enfrenta una gran cantidad de peligros. Sus agentes y analistas luchan contra el cibercrimen, la corrupción pública, las pandillas violentas y las operaciones de contrainteligencia extranjera. La lucha contra el terrorismo, tanto internacional como local, sigue siendo un trabajo principal. El FBI sigue cambiando, usando nuevas tecnologías y formas de investigar para proteger al pueblo americano y defender la Constitución. Desde sus comienzos humildes como un pequeño grupo de investigadores, ha crecido hasta ser un pilar muy importante de la seguridad nacional. Su misión de proteger y defender sigue firme en un mundo que cambia siempre y que muchas veces es peligroso.